nuestras irreconciliaciones entre parejas, entre amigos, entre ovejas, entre iglesias a veces, no reflejarían el Evangelio. Y no podrían traernos el avivamiento que Dios quiere traernos. Escucha como Cristo lo dijo. Si recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta ahí mostró Cristo la importancia de la reconciliación. Es por eso que Él dice, bienaventurados los pacificadores. Cristo no dice, bienaventurados los ganadores. Bienaventurados los debatientes que ganan argumentos. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso que Cristo está ahí en la cruz, perdonando gente que no merecía ser perdonada. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Sabes algo que yo he aprendido en mi vida? Es que lo que nosotros somos determina lo que vemos. Lo que nosotros somos determina lo que vemos. Cuando Cristo está en la cruz, con gente que está al pie de la cruz, que lo ha clavado, que lo ha burlado, que lo ha latigado, Él no vio enemigos dignos de ser destruidos. Él vio pecadores que necesitaban arrepentimiento y perdón. Lo que nosotros somos determina lo que vemos. El Evangelio de la cruz nos llama a amar a nuestros enemigos. Porque si amáis a los que os aman, mi esposa, mis ovejas, mis amigos, mis hijos para lo que los tienen, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Esas palabras vienen del Sermón del Monte. Yo te decía, si tú quieres saber cómo luce una vida impactada por el Evangelio, tú puedes leer el Sermón del Monte y tienes una idea. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es otra enseñanza del Sermón del Monte, del mismo mensaje que nos va a llevar a otra dirección de la vida del creyente, donde el Evangelio tiene que hacer un trabajo profundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Dicho de otra manera, el hombre que entiende el Evangelio, es impactado por el Evangelio, no hace de su felicidad la búsqueda número uno de su vida. Él hace del reino de los cielos la búsqueda número uno. Él vive confiado en el Rey del reino de los cielos. Él vive tan confiado que en el día de mañana no le preocupa lo que va a comer ni lo que va a vestir. Él no tiene como búsqueda número uno, como dicen en Estados Unidos, the American Dream, el sueño americano, de vivir cómodo y tener una vida de comodidad. Él no anda buscando el sueño latinoamericano si hubiera uno. Él anda buscando el reino de los cielos. Él tiene una sola búsqueda. Realmente cuando Él canta, mi deleite está en ti, eso es una vivencia más que una simple canción. Y Él vive confiado de esa manera, y Él vive buscando el reino de Dios de esa manera, porque Él sabe que el Evangelio apunta a la vida venidera y no a esta vida. El Evangelio apunta a la vida venidera y no a esta vida, de tal manera que Él sabe cómo sacrificar. Pablo vivió como vivió porque Pablo entendió que aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio ya no viven para sí. Ya no tiene que ver con mis prioridades, ya no tiene que ver con mis deseos, ya no tiene que ver con mis logros, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer conmigo. Esa es la razón por la que el Evangelio de la prosperidad es la antítesis, todo lo opuesto del Evangelio. Si el Evangelio de Cristo nació en los cielos, de la prosperidad nació en el infierno.
Si el Evangelio de Cristo te lleva a la salvación, el Evangelio de la prosperidad te lleva a la condenación. Si el Evangelio de Cristo contiene promesas eternas, el Evangelio de la prosperidad está hecho de palabras vacías de contenido. ¿Cómo luce el Evangelio en la vida diaria? Déjame ahora ilustrártelo con un pasaje de las Escrituras con personas más ordinarias. Porque a veces, a mí me ha pasado también, uno piensa en Pablo y dice, bueno, que Pablo estuvo en el tercer cielo. Bueno, Esteban, bueno, no sé dónde estuvo Esteban, pero parece como de otro planeta. Y uno tiene la idea como que estos son personajes tan extraordinarios, fuera de serie, como que sus formas de vivir no son alcanzables. Pero déjame leerte algo de la iglesia primitiva, de personas ordinarias como tú y como yo. Tú conoces el texto, el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo judío. La gente vio a esta gente vivir y encontró favor con ellos. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Yo no estoy proponiendo que vivamos en comuna hoy, no creo que esa es la enseñanza del texto. Yo simplemente estoy tratando de mostrar que esta generación individualista no está preparada para esa vivencia, donde tenían cosas en común, donde había preocupación del uno por el otro, donde había cuidado del uno por el otro, donde estaban todos unánimes en el templo. Y como consecuencia de eso, ellos tenían alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. En medio de una generación perversa y torcida, en medio de un imperio que los perseguía, el espíritu de quejumbre típico de nuestra época no caracterizó a la iglesia primitiva, por lo menos en sus inicios. Estaban llenos de alegría, estaban llenos de gozo, en medio de dificultades apremiantes. Este versículo 47 una vez más dice que hallaban favor con el pueblo. Claro, ¿sabes por qué? Porque cuando los caminos del hombre placen a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Cuando los caminos de esta iglesia primitiva, muy temprano obviamente, porque las cosas comenzaron a cambiar también pronto en el tiempo, pero esta primera iglesia, cuando sus caminos complacieron a Dios, ellos tuvieron favor con el pueblo. Dios hizo que tuvieran favor con el pueblo. Versículo 32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Una pregunta. ¿Pensamos nosotros que esa congregación había que explicarle cómo luce el evangelio en la vida diaria? No. Sus vidas nos dan charlas a nosotros de cómo luce el evangelio en la vida diaria. Nosotros tenemos que hablar, y yo tengo que recordarme cómo el evangelio luce en la vida diaria, porque frecuentemente no lucimos el evangelio en esa vida diaria. ¿Qué se requiere para ser de un corazón y de un alma? Piensa por un momento, ¿qué se requiere? Porque así era, eso es lo que el texto describe, eran de un corazón y de un alma. ¿Qué se requiere? Yo quiero sugerir que se requiere esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu me permite vivir el evangelio en la vida diaria.
Pero el fruto del Espíritu depende de la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu depende de que yo haya rendido mi vida a Dios de una manera completa y de una vida inmersa en la palabra de Dios. Déjame decirlo de esta manera: divorciado de la palabra, no puedo vivir una vida de sometimiento. Y sin una vida rendida completamente a Dios, no puede haber llenura del Espíritu. Y sin llenura no puedo tener el fruto del Espíritu. Y sin el fruto del Espíritu no puedo vivir el Evangelio en la vida diaria. Tengo que leer la palabra, someterme a la palabra, rendir mi vida, vaciar mi vida de mí mismo, ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu produce entonces la vivencia del Evangelio. Ese mensaje tiene que echar raíces a través de todo nuestro ser. Cuando eso ocurre, Dios es complacido. Cuando Dios es complacido, Dios hace soplar el viento en nuestro favor. Predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio le quita poder a la predicación, no a la palabra, al predicador. Predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio le quita poder al predicador, aunque no a la palabra. Y con frecuencias, como yo decía, yo viajo mucho y en mis viajes hay como un solo tema en los últimos 10 años, y es el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Pero luego yo observo las vidas y noto que no necesariamente el Evangelio está siendo vivida, los efectos del Evangelio no están siendo vividos. Yo creo que nosotros obviamente no hemos cambiado el Evangelio por otra cosa necesariamente si somos verdaderamente creyentes, pero yo creo que frecuentemente lo hemos diluido, lo hemos distorsionado un poco, lo hemos oscurecido, lo hemos debilitado. Y eso es lo que necesitamos recoger. Y comienza por una vida de rendición a Dios.